Ezequiel Nieto, al igual que el profesor Villalobos, es también un profesor formado en el posgrado en nuestra universidad. Él también hizo el programa de magíster y doctorado con nosotros. Es ahora profesor de la Universidad Andrés Bello. Se ha ido forjando ese camino que yo les contaba. Nada es fácil en la vida, pero indudablemente que el esfuerzo y la capacidad lo permiten. Así que con todo agrado dejo a Daniel, que hoy nos va a presentar un trabajo que lleva por título Tito Livio y la italicidad de Roma, elementos concéntricos en Ab urbe condita 1.10. Bien, muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes. Agradezco en primer lugar la invitación a la Semana de Estudios Romanos. Siempre es un honor. Y antes de comenzar, les confieso que había pensado solo leer. Y luego, por recomendación de varios profesores, preparé una breve presentación en la que, sobre todo, voy a instalar algunos elementos que anclan la presentación, o más bien que permiten ir siguiendo el hilo conductor, y hay algunos pasajes de las fuentes que están generalmente bilingües, salvo aquellos casos que pueden ser algo extensos y que no cupieron en la presentación, y allí privilegié el español, aun cuando en la segunda parte estará el latín. Esta presentación, la contextualizo, forma parte de un proyecto algo más extenso que analiza la identidad romana en Tito Livio, en particular en la primera década, los primeros 10 libros de Ab urbe condita, de su obra magna, digámoslo. Y he traído un título sugerente que propone estudiar esta identidad desde un concepto, una noción que me parece Tito Livio va forjando a lo largo del relato. Voy a dar inicio y apenas se pueda ver la presentación, iremos complementando. Pues bien, la primera década de Ab urbe condita de Tito Livio, historiador paduano, clave en la construcción de la memoria histórica de Roma en la época de Augusto, es una fuente sumamente interesante para el estudio central de un problema en la tardorrepública y los inicios del Principado, la identidad romana. Un aspecto llamativo en este contexto es, sin duda, el problema itálico, fundamental para comprender las adaptaciones de la romanidad posterior al Bellum Sociale y la integración de los itálicos a la Civitas Optimo Iure, momento en el que estos últimos, los itálicos, comenzaron a jugar un rol protagónico en la escena política y en la escena cultural. Solo modo de mención cuando me refiera a romanidad, romanitas, ser romano, son todas alusiones o sinónimos de identidad romana. La integración de los itálicos como ciudadanos no solo conllevó la ocupación de magistraturas de primera importancia, sino también a que se enfrentaran a la necesidad de legitimar su nueva condición de romanos frente a aquellos ciudadanos, diríamos, antiguos, que desdeñaban la romanidad de los itálicos. Dicho de otra manera, los itálicos son admitidos a la Civitas Optimo Iure y los ciudadanos antiguos, diríamos, no concebían que tuviesen el mismo tipo de romanidad, una suerte, digamos, de ciudadanía de segunda categoría. Este aspecto de legitimación identitaria, marcado por la lucha política, condujo a una importante producción intelectual que mostró la inestabilidad política y las crisis de Roma, y las advirtió como resultado del abandono de la moral de los antepasados ilustres, los patres conscripti. En otras palabras, demostró que los ciudadanos de Roma, nuevos y antiguos, habían roto con los códigos morales y normativos que tradicionalmente definían a los romanos,
motivo que condujo a la ruptura y la desaparición de la República. El rol de lo protagónico de los itálicos es evidente en el período, especialmente por la necesidad de demostrar que la Civitas Optimo Iure, a la que habían accedido solo unas generaciones antes, no era un referente único para comprender el ser romano, sino que eran elementos de orden cultural, amparados en la tradición, los que fijaban o perfilaban la identidad romana. El problema que señalamos, debatido por autores de la época antigua me refiero, y también por la crítica especializada, moderna y contemporánea, solo tuvo solución con Augusto, momento en el que, a través de la restauración institucional, o restauración, ¿no?, y de una política identitaria, se establece a los itálicos en el centro de la escena política y cultural de Roma, evidenciando así su rol de agentes de la romanidad y de la tradición, ámbitos directamente vinculados. En este marco, en la presente comunicación, analizaremos el relato de la primera década de Tito Livio. Nos interesa comprender el rol que adquieren los itálicos, considerando la necesidad de legitimación identitaria de su tiempo y las adaptaciones del período augustal. Como autor de la Tardorrepública, Tito Livio dialoga con su tiempo, por lo que en su obra encontramos, de manera dialógica, un relato que consagra un rol central de los itálicos y que responde a la necesidad de perfilar un ser romano coherente con los desafíos de su época. Desde la crítica especializada, los itálicos en Tito Livio presentan dos grandes interpretaciones o dos interpretaciones de influencia principal. Estas, a partir de la caracterización, del rol de la trama y de la postura de Livio ante estos itálicos, no acuerdan sobre el rol que estos itálicos cumplen en Ab Urbe Condita y tampoco respecto de su posible referencia identitaria. La primera postura, que es la más tradicional, la representan Ronald Syme y Torrey James Luce, que distinguen en Livio una romana romanocéntrica y proimperial. Desde esta, cuando Livio presenta a los itálicos como enemigos, lo acompaña gran animosidad, una mirada muy negativa, omitiendo así cualquier tipo de posicionamiento favorable. De este modo, estos autores no reconocen en Livio ni interés por los itálicos, ni tampoco por diferenciarlos, y menos aún por detallar particularidades de la identidad. Se trata básicamente de un detalle menor. Según Luce, de hecho, las descripciones de los itálicos responderían al contexto narrado, en el que los itálicos aún no eran ciudadanos de pleno derecho, lo que pudo influir en que el autor otorgara verosimilitud a la narración a través de otorgarle cierto realismo. En el fondo, tratar a los itálicos tal y cual eran en aquel periodo. Una idea que, de todos modos, al mismo Luce no lo convence del todo, puesto que reconoce sus debilidades y la falta de evidencia para afirmar aquel detalle narrativo. La segunda posición, antagónica con Syme y con Luce, la plantea David Leven, que principalmente en la tercera década y analizando el relato desde el paradigma de la etnicidad, analiza las descripciones de Livio y reconoce en los itálicos la presencia de estereotipos étnicos tradicionales de la literatura romana y conocidos por la audiencia. En estos advierte un instrumento de verosimilitud que, sin embargo, se vincula con la identidad desde dos perspectivas. Por un lado, en la medida en que los estereotipos reflejan un modelo sociocultural romano verídico, es decir, un modo de comprender a pueblos según tópicos y categorías históricas. Por otro lado, y debatiendo con Luce, la imagen de Livio sobre los itálicos no sería necesariamente una posición personal, esta animadversión no sería personal, sino un estereotipo que reconoce flexible.
De interés en nuestro caso es que Leven identifica en Livio la conciencia del problema itálico e identitario en la época en que elabora su obra, esto es, los tiempos de Augusto. En particular, la imbricación o integración de las identidades itálica y romana, que a poco andar decantaría en la construcción sociopolítica que integrará a pueblos, incluso no itálicos, que luego formarán parte de Roma. Antes se apretaba un botón por ahí. Desde nuestra perspectiva, proponemos un análisis en línea con esta interpretación de Leven, aunque profundizando en el problema itálico desde el contexto de producción de la obra, también de la audiencia a la que se dirige y sobre todo considerando el rol que adquieren los itálicos en la primera década. Este rol, como se verá, es central y positivo en el relato y consideramos que se vincula directamente con el problema identitario y mantiene un profundo tenor alegórico. ¿Qué es lo que intentaré demostrar? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que intentaré demostrar en esta presentación? Que esperamos en algún momento pueda observarse. A modo de propuesta, vamos a intentar demostrar que si bien Tito Livio se ajusta con la tradición y las necesidades de legitimación identitaria de su época, se distancia con algunos autores previos, en particular por el cambio en lo que podríamos denominar, o lo que denomino una suerte de prueba de romanidad, una demostración de dónde radica la romanidad. Mientras que otros autores, particularmente estoy pensando en Cicerón y en Salustio, que no puedo integrar en la presentación, pero que sí se señalan luego en el escrito, a diferencia de estos autores que se concentran en demostrar la romanidad de los itálicos, Tito Livio, en cambio, por contraparte, muestra la italicidad de Roma. Es decir, invierte la prueba. No son ya los itálicos aquellos que intentan demostrar su romanidad, sino que consigna o consagra la italicidad de Roma. Ello no solo considera sus orígenes o los primeros momentos de su historia, sino, sobre todo, una cultura fundacional que, desde lo itálico, forja un mos maiorum fundamental para conseguir la libertas y la concordia, factores clave en la estabilidad de Roma, en su grandeza y en su identidad. Aquí te pido que si puedes retroceder, Pablo, por favor. Si le puedes poner modo presentación. Retrocede, si puedes, por favor. Bueno, estos son los autores que les comentaba, ¿no? De Ronald Syme, de Tori James Luce y de Davis Samuel Leven, ¿no? En sus obras que plantean esta discusión. Si puedes avanzar una, por favor. ¿Cómo voy a plantear este análisis? Básicamente a través de un itinerario que tiene 3 grandes secciones. En la primera, aludiendo el sentido general que los itálicos adquieren en la obra de Tito Livio. En segundo lugar, advirtiendo la función específica que cumplen en relación con el problema identitario y su relación con la propuesta y el propósito específico de Livio. Y finalmente, a partir de algunas teorías que plantean que la obra de Livio tiene un sentido cíclico, una construcción y un tenor cíclico, voy a comentar algunos elementos itálicos que me parece que se comprenden mejor desde lo que podríamos denominar una lógica concéntrica. Veamos entonces cuál es la presencia de los itálicos en Ab Urbe Condita en términos generales. En la primera década, la presencia de los itálicos es permanente. Como aliados o como enemigos, no solo explican el acontecer de los romanos, sino que se insertan en la trama con protagonismo y evidencian su aporte a la romanidad. Para notar dicho aporte, distinguimos 2 etapas que determinan momentos y funciones en su desempeño. En primer lugar, temporalmente hablando, la monarquía, en la que cumplen un rol de tipo fundacional que muestra su contribución a la construcción del ser romano y, continuando en el tiempo, en la época republicana,
momento en el que cumplen un rol que muestra cómo esa cultura fundacional es clave en la estabilidad política de Roma. A su vez exhibe una intimidad itálico-romana y finalmente recuerda la importancia de conservar el fundamento moral aportado en los orígenes. Veamos entonces ahora cuáles son algunos casos y vamos a comenzar por la época monárquica. En la monarquía, los itálicos se asocian al proceso fundacional, en el que se establecen los fundamentos de la cultura romana y de su raigambre itálica. No solo es la fundación de Roma y de su encuentro con pueblos aledaños, sino un proceso histórico en el que, mediante la integración de diversos habitantes alaquívitas por parte de Rómulo, se instala un hábito que luego repetirán los demás reyes de Roma, en una práctica que se consagra como tradición, consolida el cuerpo social romano e inscribe a los monarcas en una costumbre que los aúna en una práctica sociocultural. Así ocurre con cada rey de Roma, que integra al pueblo del que proviene o al que conquista en una suerte de continuidad programática. Baste recordar a Tulo Hostilio integrando a los albanos y, para evidenciar una práctica que se inscribe como tradición, el caso de Ancomarcio, que según Livio integró a los latinos según morem rerum priorum, la costumbre de los reyes predecesores. El comportamiento de los monarcas representa un momento fundacional en el que Roma paulatinamente conquista su poder y su estabilidad, en la medida en que la participación de los reyes itálicos contribuye a la comunitas desde actitudes, acciones o contextos profundamente significativos para la cultura de la urbs. De este modo ocurre en el plano de las instituciones, de la pietas y de la justitia, a las que se asocian la severitas, la gravitas y la virtus, características que se exponen a través de reyes itálicos que Livio destaca y frente a los que manifiesta una ponderación favorable, obviando Tarquinio el Soberbio, pues los anteriores contribuyen a la paz y a la estabilidad romana mediante la concordia. Buen ejemplo tenemos en los inicios de la urbs, en el gobierno compartido de Rómulo y Tito Tasio, cuya gestión la realizaron, según Tito Livio, in de non modo comune, de pleno acuerdo. O en Tulo Hostilio, belicoso, pero que extendió los dominios romanos y que Livio califica clemente legis interprete, intérprete indulgente de la ley. E incluso con Tarquinio Prisco, cuyos orígenes iniciales extraitálicos de Corinto, ¿no?, pero mediados ya por Tarquinios, exhiben la posibilidad de integrarse a la romanidad a través de la asunción de la costumbre y de la ley, es decir, una suerte de proceso de integración cultural voluntaria en este caso, o consciente, cuestión que es todo un debate, ¿no? Con todo, el caso más ejemplar es Numa Pompilio, que fue reconocido por el pueblo y el Senado romano por su gestión política, institucional y religiosa, y sobre todo por su aporte a las costumbres que traspasan los romanos. El caso de Numa Pompilio es sin duda paradigmático, por cuanto Livio destaca en él una suerte de espíritu forjado en la virtus, producto de sus orígenes sabinos, que remarca favorablemente. Así señala: yo soy más bien de la opinión de que Numa, por su propia inclinación natural, labró su espíritu virtuoso, y que se formó no tanto en la doctrina forastera, cuanto en la educación rígida y severa de los antiguos sabinos, gente de una integridad por entonces sin igual. Notable aquí, ¿cierto? Temperatum animum virtutibus. Allí está ese sentido de una suerte de espíritu forjado en la virtus, ¿no? Instrumentumque non tam peregrinis artibus, quam disciplina tetrica triste veterum sabinorum. Y muy notable la frase, qui genere nurum quondam incorruptius fuit. O sea, allí está esa gente supuestamente de unas costumbres, ¿no?, incorruptas, ¿no? Muy notables, ¿no? Más allá de los detalles, es interesante que los monarcas, casi todos destacados por sus orígenes itálicos, se instauran como representantes de su pueblo y su cultura, y participan en la construcción, en la consolidación de la urbs mediante acciones
que siguen a Rómulo o que integran nuevas costumbres cívicas, militares y religiosas que se convierten en exempla. Y es que Livio muestra, a lo largo de la época monárquica, una cultura romana que se forja desde aportes itálicos. Estos consolidan un mos maiorum que a poco andar establece una concordia que permite la paulatina conquista de la libertas, idea que se asocia con la fundación de la República y la superación de la crisis tras Tarquinio el Soberbio. Así, la primera función de los itálicos en Livio, coherente con la historia romana, es de tipo fundacional. A través de sus monarcas, de su gestión y de la instalación de sus costumbres, los itálicos aportan en la construcción de un mos maiorum de tenor itálico que será definitorio de los romanos. Veamos entonces ahora qué es lo que ocurre en la época republicana. Coherente con el avance de la década, la segunda instancia de los itálicos se inaugura en el libro segundo, en la República, y culmina en el libro décimo, con el triunfo de los cónsules Papirio y Carvilio sobre samnitas, etruscos y faliscos a inicios del siglo III a.C. A lo largo del relato, los itálicos refuerzan su aporte en la cultura y la romanidad, carácter que se relaciona con la estabilidad sociopolítica de la urbs. Inaugurando el proceso, Tito Livio muestra a unos romanos que instalan la república, sus instituciones y los límites de la ley, lo que consiguen mediante la expulsión de Tarquinio el Soberbio y la ecuanimidad romana que consigue la libertas. Lo interesante del proceso son los valores y principios que Tito Livio destaca fundamentales en el logro romano, que se vinculan a las costumbres instaladas por los monarcas itálicos y continuadas por los romanos tras la crisis de Tarquinio. Notable es el recuerdo permanente de Livio a los reyes y a su gestión, que establecen la libertad y el imperio de las leyes como una consecuencia de la maduración de la sociedad, todo contrario a la monarquía tarquínea. En este marco, tras la caída de Tarquinio el Soberbio, las acciones de Bruto y la fundación de la República, Livio señala que la libertad la había hecho más apreciable el despotismo del último rey, porque sus predecesores ejercieron el poder de tal modo que merecieron uno tras otro ser considerados fundadores. O sea, esta idea fundacional que se instala de orden itálico. Y refiriéndose a una hipotética intervención de Bruto previa a Tarquinio el Soberbio, que hubiese pasado así, la sentencia de Livio remarca el vínculo entre los reyes y la concordia, fundamental en el propósito del autor por introducir el rol itálico en la trayectoria republicana. Así lo vemos cuando apunta: la discordia habría destrozado a un estado en la infancia aún, al que una serena moderación en el ejercicio del poder arropó y desarrolló hasta hacerlo capaz de asimilar el apreciado fruto de la libertad en la plenitud de sus fuerzas. O sea, aquí vemos de alguna manera cómo nuevamente esta moral, esta costumbre itálica, o más bien representada a través de lo que podríamos denominar una representación regia del mundo itálico, se instala y surge, digámoslo así, como tradición, que se continúa. La afirmación de Tito Livio refuerza el ideario itálico en la historia romana y su vínculo con la estabilidad política en los orígenes de la República, un ejercicio que asimismo plantea ya adentrado los conflictos al interior de Roma, momento en el que los itálicos juegan un rol notable en términos analógicos. De manera explícita e implícita exhiben cómo el alejamiento de aquel mos maiorum de origen itálico genera discordia, cuyos efectos vemos en el conflicto entre los romanos y con los pueblos del exterior, especialmente los de Italia. En este marco llama poderosamente la atención que, salvo casos particulares como Equos y Volscos, en buena parte de los conflictos no parece del interés de Livio asignar el casus belli a los itálicos, sino exponer que las disputas resultan de las actitudes romanas que promueven la discordia. Buen ejemplo vemos en el libro sexto, cuando en el 385 a.C., Livio comenta la defección de latinos y de hérnicos, momento en el que no enfatiza
en la traición y la vulneración de la amicitia por parte de estos últimos, sino en el contexto sociopolítico romano que genera la separación de los itálicos. La causa fundamental, Marco Manlio Capitolino, romano, cuyo nimius animi, es decir, su espíritu desmesurado, contrario al animi de Numa en este caso, ¿no?, despreciaba y envidiaba a los hombres ilustres, no dudaba en aliarse con aquellos con los que tuviese más beneficio y, buscando el poder, generaba la discordia. No por nada, Tito Livio señala que, frente al Senado, el propio Manlio presentó la guerra y la defección de estos aliados itálicos in speciem causae iactatum ut maior potestas quaeretur, es decir, a modo de justificación para recurrir a una forma de autoridad más fuerte. El caso en cuestión es notable, pues constituye una prueba de la función itálica que ya hemos referido y sustenta el correlato de la crisis interna y sus ecos en el exterior con los itálicos. Así dice, grave bellum foris gravior domi seditio exhorta. Esto es, una guerra de gravedad se inició en el exterior y una sedición más grave en el interior. Esos ecos, externo, interno, ¿no? Sí puede. Bueno. Una mención que genera un vínculo causal, discordia bellum, que resulta natural y sugerente al alejarse del comportamiento mesurado fundado en la moral instalada por los itálicos. A los episodios que observamos se integran otros tantos que insisten en la intimidad de los pueblos de Italia y los romanos en términos políticos y culturales, como se observan intervenciones militares y en el apoyo de algunas italicae gentes en la defensa e incluso la salvación de la urbs. En el libro tercero, frente al peligro externo y el asedio a la ciudadela por esclavos y exiliados, destacan los aliados de Túsculo, que el propio Quinquinato destaca por su apoyo, mientras que Livio los legitima como liberadores de la ciudad. Un apoyo similar al que ya en el libro quinto, en la defensa romana frente a Bellos, desarrollan latinos y hérnicos, mostrando nuevamente la proximidad entre aliados y romanos. Con latinos en particular hay varias sentencias de Livio respecto de la intimidad, incluso casos en que advierte que el enfrentamiento es una guerra que pareciera una guerra civil, una guerra entre hermanos. No puedo poner todos los casos acá, pero son sumamente interesantes y alimentan, ¿no? Con todo, el caso sin dudas ejemplar en el libro noveno es el de la guerra contra los samnitas en el 321 a.C. Previo al conflicto, el general Cayo Poncio emite un discurso notable que resume varios tópicos de la cercanía itálico-romana. Aquí es un discurso algo largo, lo voy a leer yo en español. Paulo, si tú haces uno más, está en latín por si alguien se interesa, ¿no? Dice, ¿en qué más, romano, estoy en deuda contigo o con el tratado? ¿O con los dioses testigos del tratado? ¿Qué persona voy a proponer como juez de tus iras y de mi castigo? No recuso a nadie, sea un pueblo o un ciudadano particular. Y si al débil no le asiste ninguna ley humana frente al fuerte, en ese caso yo me acogeré a los dioses vengadores de la tiranía intolerable. La guerra, samnitas, es justa cuando es una necesidad y las armas legítimas para aquellos a los que no se les deja más esperanza que las armas. Por consiguiente, como la mayor importancia de las empresas humanas se cifra en cuál de ellas tiene a los dioses a su favor y cuál en contra, tened por seguro que las guerras anteriores las hiciste en contra de los dioses más que de los hombres, y que esta que ahora se avecina la vais a hacer guiados por los propios dioses. El discurso de Cayo Poncio sintetiza un conjunto de elementos en los que Livio venía insistiendo. Por un lado, la discordia romana y sus repercusiones en la guerra al exterior, particularizando la agresión de Roma por la violación del Tratado de Amicitia, así como también la arrogancia que deviene intolerandae superbiae, una desmesura política frente a la cual, siguiendo los principios del derecho romano,
el samnita aduce el bellum justum y la injerencia de los dioses. Por otro lado, el ajuste del itálico al ius belli sugiere una intimidad cultural que conoce los fundamentos del derecho romano y que le permite utilizarlo correctamente, como lo confirman los dioses, que apoyan la causa samnita y apoyan a los romanos en las orcas caudinas. Considerando el contexto, el argumento y el resultado de la acción, se trata, sin dudas, de un episodio que muestra cómo debiera conducirse un romano, es decir, un exemplum de romanidad a través de un miembro de las Italicae Gentes, como la señala Livio. Bien, habiendo visto esta presencia, entonces veamos qué es esto de la mirada concéntrica o cuál es esta perspectiva. Los casos que revisamos muestran un proceso de reiteración que marca la primera década de Ab Urbe Condita con la presencia constante de los itálicos. Primero en momentos de fundación y luego en instancias de discordia republicana, Livio integra referencias que rememoran los fundamentos culturales de Roma y de su estabilidad, los que observamos significativamente a través de la emergencia o la aparición de itálicos que evocan el mos maiorum y que se instauran como mediadores entre un pasado ilustre y un presente crítico en el que se desempeñan. La narración reiterativa en la historia liviana no es extraña, pues responde a un patrón cíclico que la crítica especializada identifica a lo largo de la obra en términos de interpretación histórica y en términos de narratología, o si uno quiere, en términos de escritura y recursividad. En términos de interpretación histórica, Gary Miles, primero en un artículo de los años 80 y luego ya en Reconstructing Early Rome, su obra más típica y más fundamental de Tito Livio, analiza la primera péntada y en esta identificó el modelo cíclico en una trama marcada sistemáticamente por momentos de decadencia y de auge de Roma. Enfocado en el prefacio, en el libro quinto y en el inicio del libro sexto, identifica vínculos que, ante el lector contemporáneo de Livio, siglo I antes de Cristo y primero después de Cristo, posiblemente, tendrían sentido para comprender los conceptos centrales de la República y de la identidad romana, en particular mediante episodios y personajes como Rómulo, Camilo y Augusto, que representan momentos fundacionales. En esta misma línea complementa Bernard Minot, que en un análisis transversal de Tito Livio, lo hace primero en su famosa obra Tite Livre l'Histoire du Rome, y luego en una mención acotada en el Companion to Livy, del 2015, el último, el primero del año 2006, identifica en Livio una noción biologicista y una interpretación del devenir histórico-político de Roma en términos teleológicos, que se dirigen hacia un destino. En esta, la presencia de ciclos de fundación y de crisis marcados por concordia y discordia dirigen progresivamente a Roma hacia la época de Augusto. Por su parte, desde un punto de vista narratológico, ya hacia fines de los 90, Christina Kraus señala el ciclo de Livio a través del uso de los discursos, que utiliza como recursos para sintetizar la historia previa y para resumir los principales eventos del devenir de la urbs. Así, los discursos se establecen como marcadores de la trama y cíclicamente orientan al lector, trazando un camino o mapa en una obra densa y monumental. Claro, en una tremenda obra se requieren momentos que me rememoren o que me sinteticen qué es lo que había pasado, y para ello sirven los discursos. Y en esta misma línea se inserta un reciente estudio de Simon Cagnier, que es de 2019, cuyo foco es el discurso del centurión Spurius Ligustinus en la cuarta década. Adhiriendo a la explicación de Kraus, se concentra en la trayectoria militar que el centurión expone en un discurso a propósito del Dilectus a la guerra contra Perseo en 171 a.C., momento en el que el reclutamiento le permite exponer su trayectoria o cursus militar. Sobrepasando la historicidad del discurso, o más allá de esta historicidad, Cagnier se concentra en su composición, que identifica como un recurso que Livio utiliza a modo de síntesis
reconstitutiva de la tercera década, entre los libros 31 al 40, especialmente en campañas militares, de sus características y sobre todo de sus jerarquías. Da muchos detalles muy particulares de lo que se supone es una edición también de Livio, de qué es lo que quiere destacar y qué es lo que quiere omitir. En este caso, el tenor cíclico se comprende como un mecanismo para resumir, pero también para dar sentido al presente narrado y al de su audiencia. Pues bien, si bien compartimos que la interpretación crítica respecto de la presencia de ciclos, tanto en términos narrativos como en la interpretación histórica, existe, digámoslo así, consideramos que el problema itálico presenta sobre todo elementos concéntricos. Esto es, un planteamiento inicial que a través del avance de la historia romana se rememora a través de retornos moralizantes que, a su vez, posibilitan el avance de la trama. En un esquema profundamente tecnológico, como ven ustedes, muy similar al estilo de la presentación del profesor Prieto, tenemos esto que podemos comprender, una suerte de modelo, o más bien elemento concéntrico. No es solo un ciclo de repetición, sino que hay constantemente un retorno al momento fundacional. Esto permite que la trama avance, pero sin olvidar el elemento clave que es definitorio de la romanidad. Y ese elemento definitorio, nos dirá Livio, está constituido por los itálicos. Así lo vemos en los casos analizados en la República, principalmente, cuya función es evocar el modelo ejemplar instalado en la República, ejercicio funcional al problema de la identidad. Además de los casos señalados, posiblemente el más representativo está en el libro cuarto, en el discurso de Gayo Canuleio, a propósito de la ley de matrimonio entre patricios y plebeyos. En este discurso dice Gayo Canuleio, le dice a los senadores, ¿no? ¿Es que no estáis seguros de haber oído contar alguna vez que Numa Pompilio, que no era patricio ni siquiera ciudadano romano, se fue a buscar a la tierra sabina y reinó en Roma por mandato del pueblo con el referendo del Senado? Y que más tarde Lucio Tarquinio, ni romano ni siquiera itálico de origen, hijo de Demarato de Corinto e inmigrante procedente de Tarquinios, fue hecho rey en vida de los hijos de Anco, y que después él, Servio Tulio, hijo de una prisionera de Cornículo, de padre desconocido y madre esclava, ocupó el trono en razón de sus cualidades naturales y de sus méritos? ¿Y qué voy a decir de Tito Tasio el Sabino, con el que el propio Rómulo, padre de Roma, compartió el trono? Por consiguiente, mientras no se despreció por su origen a nadie en quien resaltase el mérito, el imperio romano fue a más. Si puedes dar una más para aquí está el texto latino que tiene marcando algunas claves. Ya con esto voy terminando. La alocución de Canuleio constituye uno de los ejemplos más claros de la intención historiográfica de Livio asociada al problema itálico, pues a través del tribuno se destacan los fundamentos de una tradición de monarcas notables que aportaron a la expansión del imperium de Roma, así como también que lo central de la romanidad estriba en las acciones a favor de la comunitas y no en el origen de quienes la componen. Allí está la frase marcada, in quo initere virtus crevit imperium Romanum. Asimismo, en el marco de la discordia que se genera al interior de Roma, las palabras de Canuleio son ejemplares, pues rememoran los elementos del mos maiorum itálico que Livio afianza en los libros precedentes, cuya asunción por los romanos que lo escuchan posibilita la concordia y el bienestar de la urbs. Desde estas consideraciones, nos parece que la integración de los itálicos en general y de los monarcas en particular cumple un rol profundamente simbólico en el desarrollo de la historiografía liviana. Y la lógica concéntrica permite comprender metodológicamente la intención de Livio por asumir el problema itálico en una obra con un claro fin político moralizante en sus lectores. No por nada, la última sección de la primera década, el libro 10, culmina con el triunfo de Carvilio sobre los etruscos y faliscos, momento en el que Livio destaca el triunfo celebrado, el aporte del tesoro al erario y en general la paz y el regocijo producto del triunfo del cónsul Carvilio, de quien Livio destaca
asimismo, la construcción de un templo a Forte Fortuna al lado del que Servio Tulio había dedicado a esta misma diosa. Una función que, en definitiva, vincula las acciones de quien contribuyó al bienestar de Roma con las del monarca itálico. En este marco, la propuesta de los itálicos en Livio solo se comprende a través de la finalidad de un texto que tiene un claro sentido presentista. Un momento en el que los exempla juegan un rol central en la adaptación de la romanidad tras la crisis de la República y la restauración sociopolítica de Augusto. En este contexto, el modelo concéntrico resulta sugerente, ya que exhibe un rol central de los itálicos en un pasado que, si bien es lejano a sus lectores, adquiere un profundo sentido alegórico en el presente. A nuestro parecer, este es el sentido último de la propuesta de los itálicos en Livio, que busca entregar referentes significativos ante los desafíos de su tiempo. Y así, en tenor alegórico, si la estabilidad y la grandeza de Roma se consolidaron gracias a los itálicos, tras la crisis de la República solo queda, pues, repetir el procedimiento. Estamos así ante una referencia que busca restablecer el orden sociopolítico con el protagonismo itálico, evidenciando su legitimidad en términos históricos. Con todo, no se trata de una historia de los itálicos y de su identidad, sino de una explicación de cómo Roma se reconstruye permanentemente con el aporte de los itálicos, quienes a su vez se ven influidos por ella. En suma, la propuesta de Livio expone el profundo sentido itálico de Roma. Gracias. Erwin. Seguramente Tito Livio quiere integrar históricamente, por así decirlo, a los itálicos, ¿no? Como hace lo mismo, en cierto modo, no históricamente, pero mitopoéticamente, Virgilio, en forma paralela. La duda que tengo yo es hasta qué punto podemos atribuir a los discursos presentados en la primera década una intención o un pensamiento de Livio. Por ejemplo, claro, el discurso de Canuleio es bien claro, pero ese discurso se contrapone al discurso de Apio Claudio en sentido contrario, que no podríamos decir cuál representa mejor así como el episodio de Cayo Poncio, los samnitas. Claro, Cayo Poncio parece representar una posición de nobleza, de fides, mientras que los romanos eran un poco suculentos, así, un poco tramposos en el estudio, ¿no? Para al final Livio tiene que estar de acuerdo que la recta interpretación es aquello que conviene a Roma y era preferible, bueno, estirar un poco la fides para salvar un ejército romano, ¿no? Que sería la posición práctica y además histórica en ese momento, ¿no? Entonces, ¿representa en sus discursos lo que piensa realmente Tito Livio? Sería de duda. Bueno, es una pregunta que no sé si se puede responder. Yo no sé realmente lo que piensa Tito Livio. Creo que Tito Livio al menos se hace cargo o recibe un problema que es real, que tiene que ver con una comunidad itálica que ha participado en una trayectoria histórica con Roma y que tras la obtención de la Civitas Optimo Iure es desdeñada, ¿no? Esta comunidad itálica observada en una suerte de segunda categoría. Y él, si bien es cierto, es de Padua y tiene toda una, digámoslo, condición cultural, política, jurídica, incluso un poco diferente, igualmente es un itálico. De alguna forma hay algo de autorrepresentación, quizá, en este mismo discurso, una forma de integrar a los itálicos. Yo creo que la gran distancia, que quizás es un detalle menor, pero son los detalles menores los que construyen las grandes diferencias, está en que autores previos insisten en algunos elementos. Por ejemplo, en el caso de Virgilio, que es, digámoslo, contemporáneo, quizá un poco posterior, claro, él pone detalle en distintos grupos étnicos. Y Tito Livio, en la primera década, ¿no? En un inicio nombra, expone, si uno quisiera, etnográficamente algunos detalles, pero no pareciera que esa descripción particular luego se diluye para entender a los itálicos como aliados, otros son enemigos, pero me parece que no intenta
mostrarse en ellos una posición negativa, sino que se intenta reivindicar su papel. Y en ese sentido, a diferencia de Salustio, por ejemplo, Salustio tiene un montón de episodios en los cuales muestra cómo los itálicos, en un momento quizá de mayor crisis moral, política, etc., se distancian o aparecen incluso actuando como romanos, pero Salustio intenta de algún modo legitimar la romanidad itálica. Lo mismo Cicerón. Tito Livio yo no lo veo aquí legitimando la romanidad de los itálicos. Indirectamente sí, pero a través de un proceso de inversión identitaria. No importa, no es que los itálicos hayan desarrollado la romanidad. Los romanos siempre han sido itálicos, por lo tanto es de algún modo lo mismo. La cultura fundacional es itálica. Y claro, puede parecer una obviedad, pero esta insistencia de Livio es bastante particular. Ahora, ¿qué es lo que pensó o hasta dónde podemos ver un estereotipo? Creo que hay estereotipos étnicos, pero creo que se aleja, y en eso coincido con Leven, se aleja y es muy flexible, ¿no? En estos estereotipos que de pronto, por ejemplo, un episodio muy debatido es el de los galos, cuando parece mostrar unos romanos que actúan en contra de lo que es la romanidad, y a unos galos que parecen aproximarse a un comportamiento romano, que es un episodio en el cual luego habría un proceso de transformación y los galos volverían a ser bárbaros y los romanos volverían a tomar un espíritu romano y la romanidad. Bueno, ese episodio ha sido analizado tradicionalmente, hay una interpretación bastante canónica en ese orden, y en los últimos años ha sido desdeñada esa interpretación, por ejemplo, mostrando justamente, hay un artículo muy interesante sobre este episodio, no recuerdo dónde se publicó, pero es de Moreno, Agustín Moreno, que puntualiza y debate con esa interpretación bastante interesante porque muestra cómo Livio se alejaría de estos estereotipos. Tiene cierta flexibilidad y libertad, lo que no implica que tiene que cumplir con un ejercicio de verosimilitud. Si dice cualquier cosa, nadie le cree. Y la historiografía romana tiene un profundo sentido operativo. Pretende influir en su presente política y moralmente, que son cuestiones imbricadas, ¿no? Entonces, debe ser verosímil y, por tanto, debe cumplir con ciertos estereotipos, por supuesto, pero a la vez adapta el discurso, relata y, por supuesto, edita. Edita, escoge, y en eso estoy también de acuerdo con el artículo de Cagnier, que dice cómo también hay una adaptación en particular y edición en este discurso de Spurius Ligustino, ¿no? Eso es un poco lo que puedo señalar, ¿no? Alejandro. Gracias. Un comentario justamente a propósito de lo que señalaba al respecto Daniel, que en este modelo concéntrico, cíclico, en que Tito Livio solamente en la primera década trata de ver esta historicidad, prácticamente esta romanidad, en esta relación directa entre Roma y lo itálico, no se podría hablar a lo mejor de un modelo concéntrico más que cíclico del continuum en el sentido que Rómulo, Camilo, Augusto, o sea, en el fondo Tito Livio lo que va haciendo es una continuidad desde la primera historia romana hasta su momento, viviendo como estos itálicos van formando parte de esta identidad de Roma, que de alguna manera está presente en Catón, anteriormente, está presente en Teodoro de Sicilia, etcétera, etcétera, y obviamente son fuentes que usted no ha tocado, está muy bien, pero a lo mejor darle vuelta. Yo personalmente no creo en la idea de la historia cíclica. Entonces, por eso digo, es un tema también de entender un poco o cómo uno va construyendo la historia. Pero sí a lo mejor entendida desde el punto de vista de una historiografía del continuo. Cómo se va transmitiendo, se va proyectando esta primera idea hasta llegar a la época de la historia de Augusto. Es solamente una reflexión, un comentario que probablemente forma parte para enriquecer un poco más el diálogo. Sí, creo que es una posibilidad. De algún modo es lo que creo que Livio plantea. Hay un continuum itálico, justamente, de las Italicae Gentes, como la señala él. Y hay que diferenciar, eso sí, lo que yo diría, el ámbito de la narrativa o de la narración histórica entendida desde el recurso historiográfico narratológico que utiliza, en el que efectivamente se marcan momentos de ruptura, momentos de crisis, de ruptura, pero finalmente
lo interesante en esto es justamente esa restauración permanente, y en esos momentos de restauración, efectivamente, bueno, Rómulo, Camilo, Augusto, son aquellos que van a representar de algún modo esta italicidad. En el caso de Livio hay que pensar que está en un contexto de crisis republicana y en los inicios del Principado, o los inicios al menos de la época de Augusto, y en este sentido hay todo un desafío que el propio Augusto es consciente y lo desarrolla. O sea, pone a los itálicos en el centro de la historia política, ocupando las instituciones, provincializa Italia, etcétera, muy simbólico, y además los instaura a través de el Mos Maiorum, donde los incorpora en esa tradición. Entonces, sí, creo que se puede hablar de un continuum, pero que tiene este sentido de solo hay continuum, o sea, Roma solo continúa en la medida en que considera este retorno del origen. El origen, en el fondo, es lo que da la estabilidad, lo que define a Roma, la concordia. Se pierde eso, pues viene la crisis, viene el problema. ¿Cómo se soluciona? Volvamos a este Mos Maiorum itálico. El Mos Maiorum, por supuesto, no es algo fijo, no es algo que esté escrito, no, sino que es una cuestión que se va alimentando y, por supuesto, que también se maneja políticamente. Eso no lo dice Holkeskamp, lo dice Moatil, en fin, ¿no? O sea, no es una moral fija. Entonces, y Catón, claro, participa del proceso, por supuesto, pero Catón no se mete en un relato histórico crítico, sino más bien en una descripción un poco distinta, pero que, por supuesto, intenta reivindicar este sentido itálico. Breve, Sí. muy breve. Me parece en torno a la pregunta planteada por el profesor Robertson, una interesante respuesta. Es el tema de la italianidad, es un tema que está presente. Todos se están refiriendo a ese tema y por lo tanto en ese momento tiene su fuerza. Ahora, en el caso de Virgilio, la postura de él yo creo que está más o menos clara. Italia es anterior a Roma. Y esa Italia funciona. Hay acuerdos, hay producción, hay forma de gobierno, hay alianzas matrimoniales entre reyes que aseguran los próximos años, y en ese momento llega Eneas y los troyanos. Y lo que hacen es producir la guerra e interrumpir. La historia posterior que hacen intelectual para hacer de Eneas una figura más de incorporación, como dice el profesor, es otro capítulo fascinante de la historia, pero para Virgilio, Italia está antes de Roma, ¿no? Eso me parece un punto solamente. Y una oración también que quien insiste en la italicidad común es Dionisio Halicarnasso. Aquí en claro, los itálicos son la misma cosa y al final itálicos y romanos todos juntos son griegos, a fin de cuentas, así que ¿qué más común que origen? Claro, pero ahí hay una mirada distinta, porque Dionisio escribe de algún modo legitimando una posición de conquista, ¿no? De haber sido conquistado, y intentando legitimar una cultura. En este caso, efectivamente, bueno, Livio de algún modo integra la tradición, ¿no? De Eneas, etcétera, toda la parte mítica. Es muy interesante porque en el prefacio, donde él refiere de alguna manera legitimar todo un mito, sin involucrarse en él, pero finalmente tornándolo histórico. Y los primeros 5 libros, la primera penta, es una historia muy fundamentada en el mito, según él, y en el libro sexto, en su suerte de prefacio, va a plantear y va a decir, bueno, a partir del libro sexto tengo certeza y todo lo que ocurre aquí es cierto. Pero en el libro octavo, en el libro noveno y en el libro décimo está permanentemente incorporando a los itálicos de la primera década y de la primera penta, perdón. Entonces, de algún modo, en el prefacio incorpora toda una tradición mítica que la vuelve histórica y la va a utilizar. El mito del asilo de Rómulo, la incorporación de los ciudadanos mediante la civitas, como según morem rerum priorum, los otros reyes lo hacen, o sea, se integran en la tradición, y luego, por supuesto, vamos a ver cómo en los libros posteriores del sexto en adelante, igualmente, incorpora esta tradición que se supone era mítica, bueno, la torna histórica igual. Entonces, muy interesante. Dionisio de Halicarnasso no es un itálico. Tito Livio es un itálico, en un contexto en que debe legitimar su propia romanidad, digámoslo así. De algún modo se hace cargo desde
cierta parcialidad en ese sentido, pero ahí está lo interesante, ¿no?, de su interpretación. Bien, yo creo que estamos ya en la hora. Podemos continuar después, más tarde, la discusión. Ahora tomémonos un café y hacemos un alto. Gracias, profesor. Gracias.